invito a acompañarme en The Gamer Show todos los sábados a la 1 de la tarde. Por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Nativa nos conecta. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos están acompañando en esta nueva edición de los Conversatorios del Futuro. Muy buenas tardes. Hoy día, como todos los viernes, tenemos un programa también sumamente interesante y también, por supuesto, nos están acompañando invitados que nos explicarán sobre el siguiente tema. ¿Cuál es el tema? La transición energética. Les saluda Guido Sánchez Yávar para acompañarnos en la conducción de este programa y ahora me toca agradecer, por supuesto, a la Fundación Frederick Naumann, que es uno de nuestros auspiciadores, y por supuesto a la casa que nos acoge, Nativa, el canal que nos acoge en estos programas y todos los viernes hablando sobre el futuro. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la transición energética. ¿Quién nos acompaña? Nos acompaña un panel, como siempre, como todos los viernes, un panel de expertos, de especialistas, conocedores del tema, que nos ilustrarán, que nos explicarán un poco más de este tema tan importante, la transición energética. Voy a presentar primero a Paloma Sarria. Paloma Sarria es directora ejecutiva de la Asociación Peruana de Energías Renovables. Paloma, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, felices de estar aquí y poder hablar de este tema tan interesante, transición energética. Nuestro siguiente invitado es Raúl Pérez Reyes. Él ha sido exministro en la cartera de producción. Raúl, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guido. Mucho gusto en volver a verte. De igual manera, el gusto también es mío, por supuesto. Y estamos con Rafael Escobar. Rafael Escobar es director de la ONG Energía, Ambiente y Sostenibilidad. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes, un gusto y gracias por la invitación. No, por supuesto, a ustedes las gracias por acompañarnos con este tema, que particularmente para mí es grato, interesante, será de un gran aprendizaje, se los aseguro. Voy a empezar haciendo una pequeñísima introducción y luego haré la pregunta para nuestros tres panelistas. Y en principio quiero decirles que efectivamente pues la Tierra se está sobrecalentando, eso no hay duda, no hay ya más explicación. De acuerdo con los datos de la NASA, casi ha subido desde el 2019, ha subido en promedio 1 grado, casi 1 grado, exactamente 0.98 grados. La temperatura, que en épocas de preindustriales, fíjense, ya hay un incremento. Y por supuesto, una de las herramientas para contrarrestar este cambio climático, tal vez la principal, es la transición energética.
Quiero preguntarles a mis invitados, ¿qué es la transición energética? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este tema? Paloma, si nos podrías ayudar a explicar de qué se trata la transición energética. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente gracias por la invitación. Yo soy la directora ejecutiva de la Asociación Peruana, no se me ve muy bien, me voy a mover, de la Asociación Peruana de Energías Renovables del Perú. Es un gremio ya que tiene 40 empresas del sector que apoyan, que impulsan el sector de energías renovables en el Perú, ¿no? Y bueno, retrocedamos un poco, ¿no? En el 2015, bajo la conferencia de las Naciones Unidas, la COP21, que se llevó a cabo en París, se firmó un acuerdo, que ha sido el acuerdo, digamos, más importante de todos, internacional, para establecer un objetivo de llegar a 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales, ¿no? del calentamiento global, y tratar en lo posible de limitarlo a 1.5 grados, ¿no? Es a raíz de la firma de este acuerdo que se establece que una de las herramientas principales, evidentemente, para llegar a esto es la transición energética. ¿A qué nos referimos con transición energética? Básicamente, cambiar de un sistema energético basado en los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, el diésel, el carbón, el gas natural, a un sistema de emisiones bajo en carbono, ¿no? Y a un sistema limpio, es decir, basado en fuentes de energías renovables, como son la energía solar, la energía eólica, la energía a base de la biomasa, la energía hidroeléctrica, la mareomotriz, etc. Eso es básicamente lo que se define como transición energética. Y se puede hacer de varias formas, ¿no? Una, evidentemente, es el despliegue de las energías renovables para reemplazar los combustibles fósiles, ¿no? El desarrollo de energías renovables representa, de hecho, el corazón de este gran cambio, ¿no? Y en los últimos años hemos visto, sobre todo en los últimos 10 años, cómo ha incrementado, sobre todo, la energía solar y eólica en las matrices de diferentes países del mundo, ¿no? Ya tenemos otras que ya son más maduras, como la hidroeléctrica y la geotermia, pero hemos visto realmente un salto importante en lo que es la solar y eólica, y esto, de hecho, ha contribuido a que estas energías bajen mucho sus costos, ¿no? En 10 años la energía solar ha bajado en 80% y la eólica en 60%. Por eso son tan importantes y es necesario que las integremos en nuestro sistema, ¿no? Porque van a ayudar a reducir las tarifas eléctricas. Por otro lado, la transición también viene acompañada de nuevas tecnologías, como es el almacenamiento, ¿no? Almacenamiento de energía, integrar tecnologías variables como la solar y la eólica al sistema tiene que venir acompañado de sistemas de almacenamiento. Eso también se está desarrollando muchísimo y cada vez bajan más sus costos. También el hidrógeno verde, ¿no? Que es algo que está hablando bastante últimamente, ¿no? Y es un combustible básicamente que se produce con energía renovable y podría ayudar a sustituir combustibles como el diésel y la gasolina. Y ahí ven un punto importante. En la transición energética no solamente es reemplazar combustibles fósiles en la generación de energía, es también electrificar el transporte, es decir, pasar de un transporte que utiliza combustibles fósiles como el diésel, la gasolina, a uno electrificado, es decir, a uno que se conecte a la red, que utilice la electricidad para obtener que sustituya la electricidad del combustible del automóvil, digámoslo así, ¿no? Perfecto. Pero evidentemente, sí, y una cosita más, la digitalización de los procesos industriales y de las redes. Eso nos ayuda a tener más eficiencia energética. Gracias. Paloma, muchas gracias. Realmente ha sido un panorama bastante completo, pero han salido varias expresiones, varios términos. Estamos hablando de combustibles fósiles, estamos hablando de fuentes renovables, de energía limpia y otras de estos términos, que le voy a pedir a Raúl que nos haga una explicación a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de combustibles fósiles. ¿Cuál es el impacto que está generando esto en este calentamiento global? ¿Y hacia dónde estamos yendo en este términos y en este camino hacia las fuentes renovables o a la transición energética? Raúl, por favor. Sí, mira, Guido, creo que es una cosa que Paloma ya ha hecho una muy apropiada definición de transición energética. Quizás solo complementaría diciendo que la verdad de lo que se trata de la transición energética es de un conjunto de políticas públicas que caminan en línea con lo que justamente mencionó ella. Y creo que ya es difícil al día de hoy que alguien pueda decir que no tenemos un problema de calentamiento global. Creo que eso ya
salió la discusión, hasta hace algún poco tiempo alguien discutía que no, que esto es una cosa recurrente en la historia de la humanidad, pero yo creo que ya está claro que eso no tiene sentido, ¿ok? Pero es más o menos negar el calentamiento global es como negar el efecto de las vacunas, ¿no? O sea, es casi absurdo, ¿no? O sea, entonces, lo que tenemos ahí es una situación que tiene claramente impactos, es decir, si no hacemos nada, lo que es claro es que vamos a ver que se va deteriorando no solamente el medio ambiente en cuanto al ecosistema en el cual vivimos, la naturaleza, el aire, sino que vamos afectando nuestras condiciones de vida. O sea, estamos hablando de que si no hacemos la transición energética oportunamente, vamos a seguir viendo el incremento de problemas respiratorios, por ejemplo, de problemas de salud, ¿no? De afectaciones en las capacidades cognitivas de los niños y en su evolución futura, y claramente además en un incremento de los precios de los productos, particularmente de los alimentos, porque lo que vamos a ir haciendo, lo que estamos haciendo es eliminando las zonas en las cuales se va a poder obtener productos, digamos, saludables a precios razonables. Un poco lo que llamaba David Ricardo la teoría de la renta diferencial. Cada vez estamos alejándonos más de las zonas centrales, porque claro, no encontramos zonas que sean utilizables razonablemente y con condiciones saludables, ¿no? Pero una cosa que es importante mirar de la transición energética, de hecho estuve en un foro hace unas semanas en una universidad americana, y una cosa que es bien importante es, de hecho la OIT está introduciendo este término que se llama el Just Transition, o sea, la transición justa, ¿no? O sea, que es el que tenemos que ir pensando que esta transición, que es clarísimo que hay que hacerla, tiene, así como tiene efectos benéficos en la medida que va a ir ayudando a que reduzcamos el efecto del calentamiento global, en la transición van a haber impactos en empleo, en impuestos, en gastos de consumo, todo el tema de los impuestos a los carbonos, por ejemplo, y tenemos que ir haciendo que esto se dé en la lógica de la transición gradualmente y haciéndolo bien. Por ejemplo, ya tendríamos que ir tomando una decisión hace muy buen rato sobre el tema, por ejemplo, de ponerle impuestos o aumentarle algunos impuestos a los vehículos que tienen alta emisión por ejemplo, de CO2, particularmente aquellos que todavía utilizan combustibles muy sucios, ¿no? Pero claro, hay un impacto sin duda socioeconómico. Estás hablando de que normalmente estas personas tienen ingresos bajos. Entonces, por lo tanto vamos a tener que pensar de un lado en poner impuestos para este tipo de vehículos, pero a la vez también compensar a estas empresas con algunas medidas de tipo monetario o no monetario, para que puedan, por ejemplo, sustituir sus vehículos, llámese bonos de chatarreo, es decir, ver la forma de que estos vehículos salgan digamos, de circulación. Y pongo el caso de los vehículos, que es un caso bastante claro, pero en general creo que tenemos que ir pensando en cómo hacemos que esta transición sea justa, ¿no? Y que no perjudique a las familias de ingresos bajos, que son los que normalmente consumen bienes que son altamente intensivos en tecnologías muy contaminantes también, ¿no? Oye, qué interesante, gracias Raúl. Realmente es un nuevo enfoque, una nueva mirada, esto de esta transformación energética, pero un poco más justa, porque efectivamente hay personas que, como bien lo decía Raúl Pérez Reyes, que hay personas que tienen bajos ingresos y que muchas veces ellos son los que usan combustibles altamente contaminantes, y que renovar podría significar un costo mucho mayor para sus presupuestos y en algunos casos casi imposible para algunos de ellos alcanzar esta renovación por energías más limpias. Y efectivamente es un tema que tocaremos nuevamente, pero ahora quiero preguntarle a Rafael, siguiendo en la misma línea, por favor, Rafael. Ya hemos hablado de los impactos en la economía, en la salud, en las personas, por qué el cambio climático es tan importante, y como dice Raúl y como casi todos estamos en consenso, ya no hay mucho que discutir, el cambio climático es un hecho. Pero Rafael, sigamos hablando un poquito de esta transición energética, de qué tipo de energía tenemos que tratar de transitar, hacia qué tipos de energía tú ves en el futuro ese tránsito, Rafael.
Bien, vamos a retomar el contacto con Rafael. Parece que hemos perdido el contacto, pero mientras tanto podríamos seguir hablando de estos temas y le voy a volver a hacer la pregunta entonces a Paloma para regresar mientras esperamos que nuestro estimado Rafael se vuelva a conectar. Y Paloma, ¿estás con nosotros? Estoy ahora. Oh, Rafael, perfecto, gracias, retomamos, gracias a producción, fue un trabajo rapidísimo, gracias. Rafael, Pues mira, sí, te escuchamos. Respondiendo un poco a tu pregunta, decía yo hace un momento, que antes de responder qué tecnología sería la más adecuada, tenemos que mirar un poco que este tema de la transición energética tiene que ver mucho con el cambio de nuestro modelo energético. En el Perú tenemos un modelo hidrotérmico, lo cual nos está sentenciando a varias cosas que no nos permite tener un crecimiento sostenible. Pero más allá de esto, tenemos que señalar que tenemos un país con recursos privilegiados. Entonces tenemos una selva con recursos que se pueden explotar, una sierra sur que tiene un alto nivel de potencial energético en la energía solar, la geotermia, y toda la costa, ¿no? Toda la costa del litoral peruano, un potencial eólico fundamental. Yo creo que desde el año 2008, que se comenzaron a hacer las subastas en el país, se comenzó a dar pie a un conjunto de cambios que ha dado como resultado que ya ahora en la matriz energética se vea varias energías renovables, la solar, la eólica. Sin embargo, la pregunta aquí ¿es suficiente lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Las subastas es el único mecanismo con el cual podríamos llegar a mejorar o a incrementar ese porcentaje dentro de la matriz energética nacional? Pues no, evidentemente no. Se necesita mucha decisión política, se necesita mejorar el marco normativo, se necesita mejorar el marco de los subsidios que se tienen que entregar, se necesitan, creo hay varios mecanismos de carácter técnico, legal, jurídico, que deberían manejarse para poder mejorar sustancialmente este sistema que tenemos. Ahora, creo yo que la matriz, el proceso de cambio de la diversificación en la matriz energética tiene que responder a varias cosas. Entre ellas, una de las cosas que es fundamental es crecer sin contaminar. Porque ¿qué hacemos creciendo, incluyendo más diésel, quemando más y emitiendo más CO2, cuando decimos que estamos creciendo bastante, pero contaminando fuertemente? Una de las zonas donde yo estoy trabajando últimamente es en la Amazonía, que después probablemente me dé la oportunidad de comentarles qué estamos haciendo. Ahí el segundo aspecto que es fundamental es el acceso. Estamos hablando de un país donde todavía tenemos casi 2 millones y pico de gente que todavía no tiene acceso. Estamos hablando del desarrollo del proceso de transición energética, obviamente con indicadores muy altos en las grandes ciudades, pero tenemos que pensar también en la zona rural. Hay gente que ni siquiera tiene energía ahora, en este momento en el país. Y un tercer factor es que se sigue insistiendo en instalar sistemas altamente contaminantes y con muy baja calidad de servicio eléctrico. Muchos sistemas funcionan 2-3 horas al día. La gente no tiene una satisfacción por un servicio de calidad, porque no se le brinda un servicio de calidad, y evidentemente el estar conectado simplemente a combustibles fósiles no les permite tener las 24 horas del día, como debería ser, ni una calidad de servicio permanente. En consecuencia, creo yo que hay un conjunto de factores que todavía nos falta dar pasos. Hay compromisos de nuestro país, no solamente al año 2030, ahora tenemos compromisos al año 2050, en el marco del Acuerdo de París. ¿Qué pasos estamos dando a ello? Desde el punto de vista político, ¿qué decisiones políticas se está dando frente a ello? Creo yo que es un momento en el cual muchas instancias, muchas agrupaciones, muchas asociaciones como la Asociación de Energías Renovables tienen un rol protagónico aquí para emprender un poco la incidencia hacia el cambio. Bien, oye Rafael, te agradezco porque ya te has adelantado un poco a mi siguiente pregunta, que era ¿qué hacemos en el Perú? Pero muy bien, ya es una pequeña introducción. ¿Qué estamos haciendo en el Perú? ¿Qué nos falta hacer en el Perú?
Y bueno, esa pregunta la traslado a Paloma, ¿qué está pasando en el Perú? Luego hablaremos de la región y algunas otras buenas prácticas que puedan estar sucediendo en el Perú y en el mundo, para que nos puedan explicar hacia dónde deberíamos ir. Paloma, ¿cómo está la situación en nuestro país? Ya Rafael nos ha hecho una introducción bastante interesante y hay varios temas también que él ha puesto sobre la mesa, pero me gustaría saber un poco lo que está pasando en el Perú respecto a la transición energética. Paloma, ¿te escuchamos? Perdón, Sí, ya que estoy. sí, ya no te preocupes, estamos con la conexión un poco, pero aquí tenemos un equipo técnico de primerísima que soluciona todo. Sí, Paloma, te escuchamos. Decía que estamos atrasados, que somos un país bendecidos, ¿no? con muchas energías renovables. De hecho, tenemos uno de los mejores recursos solares a nivel mundial, eólico también, pero digamos que se avanzó, ¿no? En el 2008 se aprobó un decreto legislativo que establecía básicamente un mecanismo de fomento, de promoción para las energías renovables, ¿no? A raíz de que se estableció eso, hubieron varias subastas, se llaman subastas de energía renovable, que como resultado lograron que se desarrollen y construyan varios proyectos de energía renovable, sobre todo varias plantas solares en el sur, eólicas en el centro y en el norte, mini hidros en parte de la sierra, etcétera, ¿no? Pero digamos que desde ahí, sobre todo en el tema de la eólica y la solar, que ahora, como mencioné hace un rato, son tecnologías bastante competitivas y hay que aprovechar lo competitivas que son porque van a ayudarnos a reducir la tarifa eléctrica, no hemos vuelto a ver mayor desarrollo o señales por parte del gobierno, porque lo que sí es cierto es que el sector privado está súper activo. Nosotros que yo llevo esta asociación, vemos muchísimas empresas nuevas que están entrando a desarrollar porque evidentemente el futuro es renovables por todo lo que hemos comentado y también por el recurso que tenemos. Entonces, ¿qué falta? Falta básicamente voluntad política y en el muy corto plazo que se aprueben algunos cambios regulatorios que, por ejemplo, en las próximas licitaciones de las distribuidoras, ¿no? Que son las empresas que distribuyen energía a nuestros hogares, que en esas próximas licitaciones, que esas empresas se permita que por ejemplo, desarrolladores de plantas de energía eólica y solar puedan participar. O sea, básicamente lo que estamos pidiendo es permítanos competir en igualdad de condiciones que las otras tecnologías y que ganen mejor. Y te garantizo que se va a ver, si se deja a la eólica y la solar participar, sobre todo esas dos porque son más competitivas, eso se va a transferir en una reducción de la tarifa eléctrica para todos los peruanos, que es lo que necesitamos. Gracias. Oye, esa es una muy buena noticia, Paloma. Qué interesante, por supuesto, ¿no? Por supuesto, comenzar a competir y el sector privado tiene pues un rol protagónico, no solo en este campo, sino en casi todos los campos, la presencia del sector privado cada vez más importante. Hace unas semanas tuvimos el programa sobre la conquista del espacio y el futuro del espacio, ¿no es cierto? Y ahí vemos que también la empresa privada ahora está teniendo un rol protagónico, ¿no? Está cada vez invirtiendo más en estos proyectos. Raúl, la misma pregunta, ¿cómo estamos en el Perú? ¿Cuál es tu mirada desde este mundo de la producción, de la economía? ¿Qué está pasando con esta transición energética? Mira, coincido plenamente con lo que mencionó Paloma en lo que tiene que ver con el sector energía propiamente, pero cuando miramos adicionalmente otros sectores, por ejemplo, pensemos un emisor importante de contaminantes es la industria del transporte. Entonces, de hecho, es el más importante emisor de contaminantes. Y ahí, la verdad, a pesar de que se han hecho esfuerzos en la ATU por buscar la utilización de vehículos eléctricos para el transporte urbano, todavía no se observa que haya un compromiso del Ministerio de Transportes, digamos, serio y fuerte por promover en los vehículos eléctricos, empezando por el transporte urbano. ¿Okay? Por ejemplo, ahora hace poquito ha habido toda una discusión sobre el tema de los colectivos, por ejemplo, ¿no? Esa, por ejemplo, es una norma interesante. Ok, uno puede discutir el tema de si los colectivos están en la ruta correcta o no de una buena regulación de transporte, pero lo que deben haber hecho es, ok, démosle preferencia a aquellos vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, que hagan colectivos los vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que está faltando en materia del transporte urbano tomar una decisión mucho más agresiva y a introducir ahí el tema de la movilidad eléctrica, o sea, los vehículos eléctricos.
al igual que ha pasado con las energías, con la generación de energía eléctrica, tanto eólica como solar, los vehículos eléctricos el día de hoy están casi al mismo precio que un vehículo que utiliza gasolina o diésel. Entonces, necesitamos ya de una forma seria hacer una transición en el materia del parque automotor. Por ejemplo, bajar el IGB a los vehículos eléctricos, subir el impuesto selectivo de consumo a los vehículos que utilizan diésel, que utilizan gasolina. O sea, comenzar a tomar medidas de política económica y ayudar, regresando a mi comentario de la transición justa, a aquellas personas que van a ser afectadas, pues ayudarlas a través de algún mecanismo de subsidio, ¿no? Que permita, por ejemplo, que si uno está definido como una familia pobre y tienes un vehículo, ¿no?, puedas recibir un bono un poco más alto o un bono mayor que pueda recibir otra persona que no está en esa clasificación. O sea, diferenciar el bono chatarrero que haga, por ejemplo, pensar en los taxis, ¿no? Un taxi recorre aproximadamente 250 kilómetros al día. O sea, estás hablando de un vehículo que emite una cantidad de contaminantes impresionante. Bueno, ¿qué pasa si sustituimos en los siguientes 5 años esos taxis y los pasamos a ser todos taxis eléctricos? Lima es una de las pocas capitales de América Latina que tiene costa, pero sin embargo, si uno mide los niveles de emisión de contaminantes, la verdad es espantoso lo que tenemos. O sea, entonces es inconsistente, porque una ciudad como Santiago es una olla, o Ciudad de México, que son ollas, tienen niveles de contaminación hoy día menores que lo que tiene una ciudad como Lima. O sea, los niveles de emisión en Lima son, la verdad, digamos, espantosos. O sea, estamos generando una situación de largo plazo de enfermedades pulmonares y muy severas que sin duda, si no lo aportamos a esa transición energética de verdad, es decir, hay que poner digamos, equipos de recarga rápida. De hecho, lo hicimos en algún momento cuando yo estaba en el directorio de Petroperú, pusimos un equipo por ejemplo, en la zona salida de la zona sur de Lima, hay que hacerlo en la zona norte también, en la zona central. O sea, buscar el promover el que haya más vehículos eléctricos. Yo creo que todo ese tema que mencionó Paloma es cierto. O sea, necesitamos promover que la generación sea cada vez más limpia, y ahí el rol de las eólicas y las solares en el Perú va a ser importante. Además tenemos un recurso maravilloso, pero eso debe ser complementado con la transformación del parque automotor, empezando por los vehículos de transporte público. O sea, y una cosa adicional, y tiene que ver con el tema de la producción, que algo conozco yo, esos vehículos se pueden producir aquí, no solo ensamblar, es la posibilidad de producir. O sea, hay la posibilidad de producir vehículos eléctricos en el Perú. No se olviden que una materia importante para ellos, digamos, es el tema de las baterías de litio, y tenemos aquí una mina de litio en Puno que podría ser utilizada para generar baterías que sean, por ejemplo, no solo para exportar de esas baterías, sino para utilizarlas en nuestra industria automotriz. O sea, creo que ahí tenemos un tema que nos está faltando empujar esa transición y tomar en cuenta que vamos a tener que pisar algunos callos, y hay que buscar ayudar a que esos callos que vamos a tener que pisar pues impacten de la menor forma a las personas de menores ingresos y que ayuden al proceso. Miren, hoy día todos los países de Europa tienen compromisos para el 2030, o sea, 8 años. En 8 años no va a haber un vehículo de transporte urbano en Europa que no sea eléctrico. Nosotros no tenemos hoy día más que algunos vehículos eléctricos, pero están en modo de prueba. O sea, en el 2022, Chile tiene ya más de 500 buses eléctricos en Santiago. O sea, ya operando. O sea, y la tarifa no subió un centavo. Entonces, creo que sí tenemos que ir pensando ya en dar un paso serio que complemente lo que mencionó Paloma en el tema de las subastas de las distribuidoras en función de las energías limpias, y que se les permite incorporar también a ese tipo de energía, ¿no? Rafael, te pregunto ahora, después de haber escuchado a Raúl, clarísimo, muchas gracias Raúl, tu capacidad de explicación y didáctica pues es de primera, gracias, ha quedado clarísimo. Rafael, ¿qué nos está faltando? ¿Qué pasos debería dar en política pública el Estado, los gobiernos, los consumidores, en fin? ¿Qué reflexiones tienes respecto a qué deberíamos hacer en el Perú, Rafael? Bueno, sin duda hay 3 sectores que se tiene que trabajar muy fuertemente. El transporte, y en eso estoy de acuerdo con los 2 colegas que me han precedido la palabra: transporte, los hogares y la industria. Sin duda alguna, estos 3 sectores son fundamentales. Cada uno tiene su determinada demanda, y evidentemente hoy estamos mirando como otros países. Bueno, en Europa ni hablar, no nos podemos comparar con Europa. Francia, Alemania, España ya están en un camino. En América Latina tenemos Colombia, Argentina, Chile.
Pero ¿qué nos está pasando frente a eso? Yo creo que aquí hay un tema que lo he señalado hace un momento. Desde el año 2008 ya comenzamos a hacer un cambio interesante. Sin embargo, parece que en los últimos años hemos devenido nos hemos frenado un poco. Ya no se ha evaluado un poco el tema de costos de estas subastas. Y preguntarse, ¿es la subasta el único mecanismo? Pues no, yo creo que no. Hay otros mecanismos que se deben implementar. Y estoy de acuerdo de que esta participación de empresarios para participar en las líneas de eólica y solar, pues se debe dar una competencia un poco más justa, un poco más abierta. Creo que nos haría muy bien que otros participantes entren también al mercado eléctrico. Es fundamental eso. Una segunda cosa que me parece fundamental también es el hecho de que, aun cuando tengamos una matriz energética poco diversificada, es el momento de entender y saber qué impactos han tenido estos proyectos que ya han entrado al sistema interconectado. Caso Moquegua, caso Tacna, caso Cajamarca, caso Trujillo, un conjunto de proyectos que ya han entrado. Pero ¿qué pasa? Hemos visto el tema tarifario, hemos visto el costo que tiene esta energía comparado con la que está normalmente dentro del sistema. Creo que ahí nos falta todavía mirar el tema de subsidios, es otro tema fundamental todavía que no se aborda. Y creo yo que hay aspectos que tienen que ver mucho aquí con algo que ha señalado muy bien Raúl. En nuestro país y en Lima en particular tenemos una densidad de vehículos que están transitando y emiten una cantidad de CO2 brutal. La ley de chatarreo es el único mecanismo hasta ahora que se tiene para evitar tener esta cantidad de vehículos circulando en Lima o en el país. ¿Por qué no hemos implementado otros mecanismos? Pues debe hacerse. Entonces creo que ahí falta voluntad política fundamental y segundo, revisar un poco la normativa y actualizar y ponerla en avanzada, ¿no? No es posible seguir manejándonos con criterios de normativa que ya estamos desactualizados. Tenemos que actualizarnos y tenemos que mirar con mucho optimismo. El Perú tiene un conjunto de recursos que no lo estamos utilizando eficientemente. Hay tecnología. La energía solar ha bajado sus costos, ha incrementado su eficiencia y su acceso es cada vez mucho más fácil. Cuando estábamos hablando hace 10 o 20 años atrás, era un costo alto, su eficiencia era baja y era una locura, por ejemplo, hacer microredes solares ahora, hasta en una comunidad o en un hogar. Hoy sí se puede hacer eso, por estos tres factores que ha pasado con esta energía. Entonces, así como la energía solar ha pasado eso, la energía eólica igual. Entonces, yo creo que es fundamental ahora comenzar a adoptar cambios en política pública. Es imperativo, ya es insostenible lo que tenemos ahora. Bien, Rafael, muchas gracias. Paloma, ¿qué estábamos hablando y te agradezco que hubieras mencionado el sector privado? El sector privado, ¿qué rol está jugando? ¿Qué posibilidades, qué debería hacer el sector privado por esta transición energética, Paloma? Perdón, otra vez, disculpe, me di cuenta a tiempo, estaba en mute. Creo que definitivamente seguir haciendo lo que están haciendo ahora, que es, a pesar de que faltan ciertas señales del gobierno, siguen apostando, siguen desarrollando, invirtiendo dinero, ¿no? Y a pesar de también inclusive de la situación con la pandemia y la inestabilidad política, siguen desarrollando porque confían, ¿no? en el potencial que hay en el Perú. Por ejemplo, algo que también es importante que se haga también, por ejemplo, con el tema del transporte, es que se hagan pilotos. Es importante para cuando tecnologías nuevas quieren ingresar al país y se quiere probar de que van a traer crecimiento económico, de que son eficientes, de que son buenas, que se inviertan en pilotos, ¿no? Yo creo que eso es bastante exitoso y es bueno que lo sigan haciendo. De hecho, ahora que comentaban acerca de la movilidad eléctrica, hay algunas empresas que a su propio riesgo han introducido buses eléctricos al Perú, ¿no? Sobre todo en Lima, más que nada, para poder mostrar, ¿no? Los beneficios de tener esa tecnología. Eso creo que se tiene que seguir haciendo, porque es una forma pequeña, ¿no? Digamos, de mostrar las bondades de la tecnología y después, si te va bien con ese proyecto, lo puedes replicar fácilmente. Entonces,
creo que eso también se debe seguir haciendo. Creo que tienen que seguir, bueno, seguimos haciendo a través de asociaciones como la nuestra lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio de cooperación institucional con el MINAM, ¿no? Con el Ministerio del Ambiente, justamente dada estos compromisos que tenemos internacionales de reducción de emisiones al 2030 y de carbono neutralidad 2050, es importante que el sector privado brinde toda la información a las instituciones y apoye para guiar un poco cómo llegar a esos compromisos, ¿no? O sea, tenemos esos objetivos, pero ¿cómo llegamos, ¿no? Entonces, a través de estas mesas, por ejemplo, de trabajo entre gremios como el nuestro y las instituciones, ¿no? Se pueden establecer planes más claros o, por ejemplo, aterrizar números, ¿no? Exactos. Oye, ya, hemos dicho que en 2030 tenemos que reducir las emisiones en un 30%, pero ¿cuántas plantas de energía renovable se tiene que construir para llegar a eso? Y eso es el tipo de información que nosotros, conociendo el mercado, lo que se está desarrollando, los proyectos que hay, el potencial y demás, podemos contribuir con esa información a los diferentes ministerios y también un poco para, disculpen la palabra, meter presión, ¿no? Decir, oye, mira, tenemos este compromiso, hay que lograrlo, y también no solamente es por un compromiso, es por los beneficios económicos que nos puede traer. O sea, nosotros hemos calculado, ¿no?, de los proyectos que hay en desarrollo, que en los próximos 5 a 8 años, si se dieran estas condiciones que se deben dar, se pueden generar más de 10.000 millones de inversiones, y no solamente descentralizadas, o sea, diferentes regiones del Perú. Acuérdate que lo bueno de las renovables es que están en todas partes del Perú. Solo para agregar, el sistema eléctrico peruano ha sido siempre muy centralizado, ¿no? Y las renovables, lo bueno de ellas es que están en todas partes del Perú. Entonces, si nosotros lográramos invertir en esas tecnologías, que como decía, hemos calculado más de 10.000 millones en inversiones, que con más de 60.000 puestos de empleo que se pueden lograr, también lograríamos un desarrollo a nivel de las regiones, ¿no? Acceso a energía más peruano. O sea, hay muchas cosas que se pueden lograr. Entonces, sí, creo que el sector privado tiene que seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora, seguir desarrollando, haciendo pilotos y también ver de qué forma podemos apoyar al Estado, ¿no? Para ayudarlos. O sea, hay que trabajar juntos, no podemos separarnos, ¿no? Para juntos poder ir en ese camino. Gracias, gracias Paloma. Raúl, ya se mencionó el caso de Chile y podríamos seguir viendo algunos otros casos, buenas prácticas. ¿Tú qué ejemplos podrías comentarnos o compartir con nuestra audiencia sobre estas buenas prácticas en esta transición energética? Mira, de hecho, repito muy rápido, el caso chileno me parece espectacular. O sea, han introducido los vehículos eléctricos en el transporte urbano, pero hay otros casos también, por ejemplo, lo que ocurrió en España, que el Estado, por ejemplo, ayudó al despliegue inicial de los equipos de recarga rápida, por ejemplo, ¿no? Hay unos casos, como por ejemplo en algunos países de Europa, que por ejemplo incluso se han hecho zonas donde hay parqueo para vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? O sea, con la lógica siempre de promover la utilización de vehículos que ahorren emisiones. Pero a eso habría que agregarle que yo creo que, por ejemplo, tenemos una discusión aquí sobre el tema de los metros, ¿no? Estamos en el proceso de construcción de la segunda línea en metro. Se está hablando de la probable convocatoria de una tercera línea en metro. Mira, la verdad que el plan inicial eran desarrollar 6 líneas de metro, buena parte de subterráneo, pero habría que de repente pensar en que en lugar de tener tantas líneas de metro subterráneo, que son estéticamente correctas, el problema es que son caras. Y en una ciudad como Lima, con la cantidad de interferencias y problemas de derecho de propiedad que existen, la verdad termina siendo muy compleja. De repente deberíamos pensar, por ejemplo, en regresar, en una versión moderna obviamente, a la utilización de los tranvías. Es decir, los tranvías eran vehículos eléctricos y regresemos. O sea, hoy día hay ciudades como Barcelona o buena parte de las ciudades europeas que trabajan el transporte público con tranvías. En México están los famosos trolebús. Yo viví una época en México y un vehículo utilizaba cotidianamente el trolebús eléctrico. O sea, hay la posibilidad hoy día de hacer importantes cambios en el transporte. Y disculpa que me incida mucho el transporte porque tendemos a veces a hablar de la generación de energía, cosa que es correcta, que hay que buscar que sean lo más limpia posible, pero el problema es que los usuarios, que son los usuarios del sector, digamos, de energía, en el sentido amplio de la palabra, más, digamos, sucia, es justamente el del transporte. Y ahí, o sea, hemos hecho mejoras notables en
en cuanto al aparato industrial, o sea, somos muy exigentes y creo que está bien en cuanto a los estudios de impacto ambiental y todas esas cosas, pero en la parte de transporte, la verdad, somos no solo un desastre en cuanto al ordenamiento de las rutas, sino en cuanto a la contaminación, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que darle mucha fuerza. Y la otra cosa, y ya regresando a lo que mencionaba Paloma, es que probablemente tenemos que imitar las reglas de otros países que lo que están haciendo es permitir que las tecnologías limpias, cuando entran a competir con las otras tecnologías, que también son importantes tenerlas, pues tengan condiciones similares y que compitan, digamos, de igual a igual. Y lo que es claro es que no es bueno que un país tenga, digamos, la primacía de una tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, no nos conviene tener solo tecnología solar o solo tecnología eólica o solo hidroeléctrica, porque todas esas tecnologías tienen contingencias asociadas a la naturaleza, muchas de ellas, ¿no? Y por eso también es bueno tener algo de energía térmica. Pero claro, busquemos que sea lo más limpia posible, ¿no? Y ahí aparece la figura del ciclo combinado, por ejemplo, que creo que es muy bueno. Además, utiliza gas, que tenemos también gas aquí. Entonces creo que ahí tenemos que buscar un mix que permita que convivan esas tecnologías, digamos, las térmicas, las hídricas y las de energías renovables, buscando aumentar en el tiempo de una forma más importante tanto la eólica como los solar, que es la que, digamos, más estamos en posibilidad de desarrollar en el Perú, por digamos, no solo el recurso que tenemos, sino porque además la magnitud del recurso hace que tengamos precios muy bajos para ese tipo de tecnología. Yo creo que ahí tenemos una combinación que hacer, pero creo que no debemos hacer destruyendo tecnologías. Es decir, por ejemplo, necesitamos tener digamos, energía térmica, sin duda, no solo para reserva, sino para reserva, digamos, en lo que se llama reserva caliente, reserva fría, sino también reserva caliente. O sea, digamos, y afortunadamente las tecnologías renovables, especialmente la solar y la eólica, ya superaron los problemas de intermitencia que tenían inicialmente. Eso ya es cosa del pasado, o sea, eso está resuelto, y pueden ofertar de una forma bastante buena, segura energía. Así que creo que lo que hay que hacer es asegurar que la cancha sea la misma, y regreso nuevamente para terminar esta parte ya, no olvidarnos del tema del transporte. Creo que tenemos que pensar en, no solo además Lima, porque el tema de la ATU, obviamente por su área de competencia está muy centrado en Lima, hay que pensar en las municipalidades de Trujillo, Piura, Cusco. O sea, estamos hablando de una ciudad importante como el Cusco, que es buena parte del eje turístico de nuestro país, y si ustedes miran la cantidad de contaminantes que hay en el Cusco, la verdad es como para salir corriendo. Además, Cusco es una ciudad olla, es una ciudad que está dentro de cerros, con lo cual el efecto de contaminación, o sea, el que haya más turismo va a terminar generando un problema de contaminación tarde o temprano. Así que yo creo que tenemos que ir caminando en esa línea, y la transformación digital, como mencionó al principio Paloma, también es un componente importante porque va a ayudar mucho a que se sustituyan algunos procesos productivos que hoy día son muy intensos en emisiones de CO2 y que pueden ser, digamos, claramente, digamos, sustituirse con tecnologías más limpias y que finalmente no afectan la productividad de estas empresas, ¿no? Que es una cosa que tenemos que hacer. Bien, Raúl, quería aprovechar a hacerte una pregunta adicional que me llamó más bien, es una curiosidad personal. Hace poco escuché a un conferencista, el creador del Internet en Estados Unidos, que se está jubilando de sus actividades empresariales actuales, y él mencionaba que va a entrar al mundo de la geotérmica. A mí me llamó la atención y dijo, ese es mi próximo proyecto, es el futuro, es lo que yo quiero trabajar y ahora me voy a dedicar a eso. A veces en economía sucede que cuando un país no está al ritmo de desarrollo, tiene la ventaja, entre comillas, de saltarse a una tecnología mucho más avanzada que está empezando, ¿no? Por decirte, algunos países pues no tuvimos la 2 o 3G y pudimos pasar a la 4G, en fin, un poco más directamente. Pero ¿eso puede pasar en esta transición energética? Mira, el ritmo de la transición energética, bueno, tenemos recursos geotérmicos, no tanto como sol y viento, eso sí está claro. O sea, no podríamos hablar de sostener la demanda eléctrica en el Perú con geotermia todavía, al menos de la evidencia que hay, no, digamos, tenemos, pero no tanto como para eso. Pero la geotermia sin duda es una tecnología que también, digamos, permitiría reducir la huella de carbono del sector de la electricidad. Sí, sin duda podría hacerse, pero nuevamente yo creo que forma parte de ese mix, esa mezcla de energías que tenemos que tener. Tenemos la suerte, porque la verdad es una suerte que tenemos
agua, sol, viento, geotermia, es decir, y también gas natural. O sea, yo creo que eso, de hecho, nos debería posicionar incluso mejor de cara a pensar incluso hasta en exportación de algo de energía, porque tenemos recursos suficientes y buena parte de ellos además renovables, salvo el caso del gas natural, ¿no? Pero el resto son energías renovables, ¿no? Los factores de planta, como bien sabe Paloma, en solar y en eólica son de estándar mundial. O sea, hay gente que cuando le dicen cuántos son los factores de planta en el Perú y les hablan de 45 o 50%, dicen, no, estás equivocado, estás exagerando. Yo conozco el caso de una empresa que vino a hacer mediciones, mandó a sus equipos a medir aquí porque no creían lo que le decían los ingenieros peruanos, ¿no? Y se dieron cuenta que efectivamente sí, eran unos factores de planta espectaculares que finalmente se reflejan en precios, ¿no? Y pueden ser precios claramente muy competitivos con esas tecnologías. Esa es una muy buena noticia, cómo la tecnología está ayudando a reducir los costos de producción de estas energías. Rafael, ¿cuáles son esas políticas que en Perú y esas buenas prácticas que Perú debería comenzar a implementar? Bueno, una de las cosas que está históricamente postergado es esto de la diversificación o el ingreso de otras tecnologías. Lo que acabas de decir, la geotermia. Hace 50 años se habla de lo mismo. Eso no es de ahora. Eso es, y tenemos un recurso muy importante en una región que es Arequipa. Y lo tenemos ahí. No se ha hecho mucho, sí se ha avanzado en otro, porque como se ha mencionado aquí, los costos de la energía solar y eólica han bajado, eso lo hace más competitiva, y evidentemente en la zona sur, en la Moquegua, Puno, tú tienes un potencial por metro cuadrado en solar brutal, muy fuerte. Entonces eso lo hace atractivo para las inversiones. Uno. Entonces eso, la diversificación debería ser, ya están, creo, marcadas ahora, en el caso del mundo y del Perú en particular, un conjunto de tecnologías que ya están jugando un rol demostrado. O sea, ya no es posible pensar que la energía solar todavía tiene sus deficiencias. No, ya es una energía muy eficiente, con un factor en las plantas, con un factor de carga bastante interesante. Una tercera cosa que creo que debería mirarse con mucho cuidado, y voy a pedir disculpas, pero quisiera yo, dado que has pedido también incluso ejemplos, es lo que está pasando en la Amazonía, lo que ha pasado en nuestra Amazonía, lo que debería pasar, creo yo, en la Amazonía. Creo que en la Amazonía tenemos un conjunto de pueblos que están en su mayoría, si no es el 99.9%, electrificados con energía que funcionan con generadores diésel, ¿sí? En promedio, las horas de utilización de esta energía, 4, 6 a 8 horas como máximo. Y una emisión brutal de CO2. Entonces, lo que yo creo es que aquí también se debe haber una promoción. Evidentemente cuando hablamos de la zona urbana, de Lima, de Cusco, Arequipa, Moquegua, lo que sea, es brutal en el tema de los automóviles, es brutal CO2, no hay comparación. Pero cuando vamos a nuestra Amazonía y encontramos pueblos que están utilizando diésel, nosotros debemos pensar qué vamos a hacer en el marco de la transición energética. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es posible hacer un cambio? Lo que hoy llamo es una reconversión energética en muchos pueblos de la Amazonía. Muchos pueblos que nosotros acabamos de hacer, por ejemplo, un sistema de casi 1 megavatio para una población de 2,000 familias. Siempre hemos tenido diseñando los sistemas solares pensando solamente en cambiar el mechero por el foquito, cuando el tema de la producción es fundamental, cuando el tema de la salud es clave, cuando el tema de la educación no es posible ahora tener grupos de generación en diésel alumbrando 4 a 6 horas, dejando postergado a mucho alumno que no puede utilizar una computadora, que la tiene en el colegio, que no la puede utilizar su computadora porque el sistema se cierra a las 10 o 12 de la noche y después no puede hacer nada más. Durante el día no puede utilizar su sistema. ¿Qué hacemos ahí?
¿Podemos utilizar la energía solar? Pues claro, nosotros estamos ahora empeñados, y ahí el rol que acaba de decir Paloma, el rol de la empresa privada. Estamos trabajando con una empresa privada y un gobierno local, buscando lograr tener un distrito con acceso universal a la energía con energía solar, todos con microredes solares. Los grupos diésel que están dando ahora 4 horas diarias, en los próximos 2 años, que espero que este proyecto ya esté implementado, tendrán 24 horas, como ellos dicen, ¿no? Las comunidades nativas dicen, quiero que me traigas energía 24 horas, trifásica, y que me permita trabajar, no solamente alumbrarme. La gente se ha dado cuenta y sabe perfectamente que la energía, aunada a la producción, es mejoramiento del ingreso familiar, es mejoramiento de su vida, del bienestar y un conjunto de oportunidades que no están teniendo todo un conjunto de poblaciones en la zona de la Amazonía. Creo yo que aquí hay un trabajo muy fuerte que hacer. Decisiones de carácter político, decisiones de normativa para, por ejemplo, establecer una tarifa para este tipo de sistemas. No lo hay todavía, no lo hay y hay que mirarlo. Yo he estado conversando con los colegas del Ministerio de Energía hace unos meses atrás y están preocupados y ellos están caminando en esa perspectiva de cambiar estos sistemas diésel. Pero hay, no uno, cientos de comunidades de este tipo. Más aún, muchos de los pueblos que ahora antes eran comunidades de 50, 100 familias, ahora son 600, 800, 1000, 1500 familias, hasta 5000 familias. Los servicios que ellos quieren, se necesitan desde el bombeo de agua, vital para la vida. Entonces, seguimos diseñando sistemitas para cambiar el alumbrado, nada más. Y la producción tiene que ser parte de los diseños de los sistemas energéticos. Y ahora estos sistemas que tenemos, robustos, eficientes y con una economía con la cual se puede implementar, es importante mirar la Amazonía en nuestro país. Gracias, Rafael. Qué lindos ejemplos. Cuánta esperanza nos estás trayendo en esta exposición. Gracias por esa presentación. Paloma, tenemos un minuto. Parece que ya la industria de energía limpia, renovable, ya es competitiva. El sector privado está interesado, está haciendo. Parece que hay un financiamiento en este tema. ¿Qué está faltando, Paloma, para que nosotros podamos transitar a estas energías más limpias, para hacer una economía y una vida sustentable? Bueno, lo mencioné hace un rato, creo que definitivamente voluntad política. Quiero sí dar crédito, ¿no? Recientemente se aprobó un decreto supremo de emergencia climática, que de hecho estableció un nuevo porcentaje de participación de las renovables en la matriz energética al 2030. Eso lo saludamos y felicitamos porque es un paso adelante, ¿no? Anteriormente teníamos un objetivo del 5%, ahora ya se estableció uno del 20%, ¿no? Pero necesitamos hacer más, ¿no? Y también, ya que se ha establecido esto, ahora el Estado tiene que definir cómo se llega a eso, ¿no? Y cómo se aprovecha todo lo que está en desarrollo, ¿no? De llevarlo una etapa de desarrollo a una etapa de implementación. Y bueno, lo mencioné hace un rato, ¿no? En el muy corto plazo, permitir, ¿no? Que que las tecnologías renovables puedan participar en estas licitaciones y competir en igualdad de condiciones con las otras tecnologías y que ganen mejor, es decir, que tengan mejor precio, ¿no? Y ahí creo que nos podríamos ver muy beneficiados, sobre todo con la participación de la eólica y la solar, ¿no? Y también lo que es bien importante, que no lo mencioné, que no se ha hecho todavía en el Perú y que nos ayudaría a solucionar todos estos temas es implementar un proceso de planificación energética de mediano y largo plazo, ¿no? Que sea participativo, ¿no? Que involucre a todos los sectores, no solo el sector energía, que involucre el sector transporte, medio ambiente, economía, a la sociedad civil. Chile ya lo hizo, ¿no? Y con eso han logrado establecer objetivos a 2050. Y con ese proceso, cuando tú ya tienes un proceso establecido de esa forma, es mucho más fácil, ¿no? Determinar objetivos en todos los sectores. Entonces, eso nos permitiría establecer, ok,
¿Cuántas renovables tengo que desarrollar al 2050 para para cumplir con los objetivos? ¿Cuánta movilidad eléctrica necesito tener? ¿Hasta cuándo debería tener las térmicas en la matriz para complementar el proceso de transición? O sea, necesitamos un proceso de planificación energética nuevamente de mediano y largo plazo y que sea una política de Estado, no de gobierno. Esto siempre decimos en la asociación, que no sea algo que saque este gobierno y después el siguiente se lo olvide. Eso tiene que ser algo, porque si no, o sea, ¿cómo tomamos decisiones que duren el tiempo, no? Si queremos realmente ir hacia esa transición. Y eso, nada, estamos bendecidos por esas tecnologías, hay que aprovecharlas. Y vamos a seguir trabajando desde la asociación para apoyar al gobierno para lograr eso. Gracias. Muy bien, Paloma, muchas gracias. Gracias, queridos amigos, por su participación. Nos ha ganado el tiempo. Debo agradecer especialmente a nuestros 3 panelistas, a Paloma Sarria, directora ejecutiva de la Asociación Peruana de Energías Renovables, a Raúl Pérez Reyes, exministro en la cartera de producción, a Rafael Escobar, director de Energía y Ambiente y Sostenibilidad de esta ONG que está trabajando y nos ha contado algunos casos puntuales de lo que están haciendo. Gracias, amigos, no hay tiempo para más. Como siempre, ha sido un gusto para mí compartir con tantos expertos en este tema que particularmente para mí me es interesante, grato, importante. Muchísimas gracias, amigos. Será oportunidad de vernos en una siguiente entrega de los Conversatorios del Futuro. Les saludo Guido Sánchez Yávar. Que tengan un buen fin de semana. Muy buenas tardes.